vida sin causa y sin bandera, sin desafío a los imperios opresores, sin sentir la furia de sus explosiones. Selva adentro, selva adentro. Sin provocar el vuelo silencioso de sus águilas, que nos espían con los ojos del satélite, que se desorbitan cuando pasamos como guerreros justicieros en la rotación terrestre. ¿Qué sería la vida sin el estallido del trueno de la resistencia en nuestras manos y el fuego de la patria grande en las cananas? ¿Qué sería de esta vida sin el tableteo del pueblo respondiendo al tableteo maldito, maldito, de los cowboys de Wall Street? Hola y bienvenidos a Opiniones. En el programa de hoy vamos a conversar con Checho, exguerrillero del M-19. Grupo guerrillero colombiano que alcanzó la paz y de ideología bolivariana. Bueno, gracias Checho por atendernos. ¿Cuándo y por qué se crea el M-19? Mira, Ricardo, el M-19 nace por un fraude electoral en Colombia, ¿sí? Pero antes de eso, en 1953, se dio una dictadura militar en Colombia, creada por el general Gustavo Rojas Pinillas, ¿sí? Para terminar con la violencia. Entonces, la única alternativa era un golpe militar, para terminar con la violencia entre liberales y conservadores. Bueno, el 9 de mayo del 57, él entrega el poder. Y se crea en Colombia lo que llama el Frente Nacional. Es 4 años para liberales y 4 años para conservadores. Fue una alternativa del Frente Nacional. Bueno, muy bien. Después, en el año... en el 57 se crea el Frente Nacional, ¿cierto? Después, en el año 62, Rojas Pinillas crea un grupo político alternativo que llama la ANAPO, Alianza Nacional Popular, ¿sí? Rojas Pinillas aquí, en esta época, es un populista y se enfrenta a elecciones con Misael Pastrana Borrero en los años 70. Y hay un fraude electoral. Ahí donde, fue un fraude, ganamos, la ANAPO, Alianza Nacional Popular, ganó las elecciones, ¿sí? Entonces un grupo de compañeros y compañeras se reunieron y crearon el M-19 en los años 70. Estaba Bateman Cayón, Almarales, Israel Santa María, ¿sí? Entonces, nos han robado las elecciones. ¿Qué vamos a hacer entonces? Crear un grupo militar de alternativa. Ahí se crea el M-19 como respuesta al fraude Electoral. Así es. ¿Y cuándo ingresas en el M-19? Mira, en el M-19 yo ingreso a los finales de los años 70. Te voy a decir exactamente. Fue en los años, a los mitades de los años 70, 75, del 75 al 77. ¿Sí? Yo trabajaba en Ecopetrol, cuando ya, sí, teníamos unas bases allí. Bueno, porque había una coalición ahí en esa época entre el MOIR y unos militantes y admiradores del M-19, en Ecopetrol, que es la zona, en Barranca Bermeja es la zona más álgida que tiene Colombia, sí, más combativa. Sí, muy violento, ¿no? Barranca Bermeja, porque allá está todo está Ecopetrol, las refinerías. Yo trabajé allí y de ahí me expulsaron. Después reingreso a la universidad y ahí seguimos en la lucha. Me gustaría mostrarte una cosa, a ver si podemos poner por favor la foto de la bandera. Sí, bien, aquí la tenemos. Vemos que es azul, blanca y roja, con el nombre de vuestra organización. ¿Puedes explicarnos el significado de vuestra bandera, de la bandera del M-19?
Sí, la bandera es muy significativa porque está el azul, que son los conservadores, el rojo, que son los liberales, y el blanco, que es la paz del M. Ahí está, ese es el símbolo. Nosotros queríamos la paz, no queremos terminar la violencia. Y por eso nos lanzamos como, no como un grupo político alternativo para tomarnos el poder, no, sino como una mediación para la paz. Nunca jamás nos garantizamos como alternativa de poder, jamás. Simplemente vamos a acabar con esta violencia, por las formas pacíficas y todo. ¿Y la M y el 19 qué significan? Bueno, el movimiento 19 de abril, no, Alianza Democrática M19 es Alianza Democrática Movimiento 19 de abril, porque el 19 de abril del 53 fue cuando le robaron a Rojas Pinilla las elecciones. Entonces de ahí nace el movimiento. Entonces es el significado del M19, Alianza Democrática Movimiento 19 de abril. Porque era movimiento, no partido político, porque hay que entender el concepto de partido político a un movimiento. Un movimiento no es por toda la vida, no. ¿Sí? Entonces es un movimiento, que hoy mañana desaparecemos para convertirnos en la vida civil, ¿sí? Vosotros firmasteis la paz. Sí. ¿Qué opinión te merecen estos diálogos que están llevando a cabo ahora las FARC y el gobierno colombiano? Bueno, son dos diferentes etapas, ¿sí? Primero que todo, nosotros firmamos la paz en Santo Domingo, en Colombia. Pero fue un riesgo. Perdimos muchos compañeros, como la UP. Muchos compañeros morían en accidentes de tránsito. Ah, no, alguien lo mató, sí. ¿Sí? Entonces, pero ahora teníamos que arriesgar la paz. Y la paz también venía con las muertes, ¿sí? Por parte de los paramilitares y de los militares, porque eso es cierto. De hecho, vuestro comandante general, Carlos Pizarro, fue uno de esos compañeros que mataron. El compañero Carlos Pizarro León Gómez iba a una negociación. Y fuera de eso, era de los candidatos a la presidencia de la República, que tenía muchas opciones. Y lo mataron. ¿Pero quiénes? Entre los liberales y conservadores, porque era otra alternativa. Carlos Pizarro León Gómez fue un comandante y fue muy estructurado, sí. Para mí, un carisma, era muy carismático. Yo lo compararía con Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril del 48. Carismático. Era liberal. Pizarro, no. Gaitán. Gaitán, sí. Gaitán tenía una frase que le dolió mucho. Pueblo contra las burguesías, a las armas. No, a la lucha, bueno, pueblo contra la burguesía, sí. Fuera de eso, bueno, Jorge Gaitán marca un mito muy fuerte en Colombia, sí. Ahí fue cuando empieza la violencia, ¿no? En el 48. Se agudiza más bien la violencia entre liberales y conservadores. Y Rojas Pinilla en el 53 da el golpe de Estado. Quiero ponerte una fotografía. Sí, no hay ningún problema. Adelante. Esta es la foto. Ahí vemos la espada de Simón Bolívar, el Libertador, sobre una bandera del M19. ¿Qué recuerdos te trae ver esta fotografía? Bueno, mira, Bolívar fue un símbolo. ¿Un símbolo de qué? De libertad. ¿Sí? Bolívar siendo, bueno, como decís vosotros en español, en castellano, era un criollo. Bolívar era un criollo. O sea, hijos de españoles nacieron en América Latina. Y no se resistió nada. No, vamos a liberarnos. Entonces la espada de Bolívar fue un símbolo de liberación, de libertad. Ese fue el símbolo para nosotros. Y fue un golpe muy fuerte, porque Bolívar es muy fuerte en América Latina, como San Martín.
como Artigas, bueno, como muchos. Eloy Alfaro, que han luchado por América Latina. ¿Sí? Entonces, el símbolo de la espada era de libertad. No la entregamos hasta que nos hagan estas reformas y todo. Así fue. Otra acción que llevasteis a cabo fue la del Cantón. Eso sí fue muy bonito. Sí, pero también nos costó mucho precio. Porque les dimos en el cerebro, nos metimos en la boca del lobo, diríamos, sí. Es una operación que duró varios meses. Con las uñas. Que el Estado no creía eso, que eran intelectuales, que eran ingenieros y arquitectos. No, era gente común y silvestre, diríamos así, o común y corriente. Pero sacaron más de 5.000 armas, pero que nos quedó, hemos dicho, se nos quedó grande. Se nos quedó grande porque había formas que no, había momentos que no sabíamos dónde guardar las armas. ¿Sí? Ahí empezó toda la represión, pero fue una represión muy fuerte. Eso fue la represión más fuerte que tuvo el M. Por parte del ejército. Porque les dimos en el corazón. Los humillamos. Por eso les pusimos grafitis. No contaban con mi astucia. Y no hubo muertos. Y no hubo nada. Pero fue en el corazón de ellos. Pero eso, ¿dónde está? Tú puedes matar a un militar. En combate, no hay problema. Puedes matar a un político. No hay ningún problema. Pero si tú humillas al ejército, no matarlo, no asesinar, no, en combate no, sino humillarlo Públicamente. Exacto. Vemos ahí, por ejemplo, la humillación que le dieron, por ejemplo, en España. Bueno, no sé si será un relativo o qué, pero cuando Come y cómo mata, Operación Ogro en España. Come y cuánto, sí. Come y por qué matamos Carrero Blanco. El gobierno fascista de Franco no pensaba nunca en eso, pero lo dieron en el corazón. Ahí donde viene toda la represión en España. Es lo mismo, darle al ejército. Es una cosa muy humillante. Al gobierno, no, porque a un político, sí, bueno, gente civil, pero a los militares es una cosa muy fuerte. Entonces, el Cantón fue una cosa que humilló mucho al ejército. Y ahí vino toda la represión. Ahí pagaron justos por pecadores, pero bueno, era una alternativa también. No había nada que hacer. ¿Sí? Ahora quiero ponerte otras imágenes de quizás la más polémica de vuestras acciones. Adelante, vídeo. Estamos viendo imágenes del día en el que un comando guerrillero del M-19 tomó el Palacio de Justicia de Bogotá. Vemos la respuesta contundente del ejército, el cual empleó tanques, gran cantidad de soldados, helicópteros. Todo esto acabó en un incendio, el cual destruyó gran cantidad de pruebas. Aquella noche nos quedaron muchas preguntas sin respuesta. Entre esas preguntas que quedaron sin responder, para mí, creo la más importante es el por qué el ejército reaccionó de esa manera. Primero que todo, el ejército quería sacarse un clavo del M-19. ¿Sí? Segundo, el ejército quería acabar con... Porque había los magistrados eran pero muy progresistas, ¿no? Y estaban haciendo un buen trabajo, ¿no? Lo otro es que se metió el M-19, entonces no, tenemos que acabar con esto, ¿sí? Aparentemente, Belisario Betancur no dio la orden. Pues, es que el ejército también se dividió entre la ala de extrema derecha y el ala democrática, diríamos así. Y fue la extrema derecha. No es que el M nos vuelva a humillar a nosotros. No vamos al pacto de sus guerrilleros, mandándolos para Cuba o para... No. Aquí vamos a destruir todo, vamos a arrasar todo. Y así fue. Lo arrasaron sin permiso del presidente. Aparentemente. Pero honestamente yo creo que sí. El presidente no sabía. Sí, porque posiblemente podría haber un golpe militar por parte de el ala derecha del ejército.
todo eso que se comenta de que el cártel de Medellín... No, no. Yo no creo tanto en eso. No. No. Honestamente yo no creo en eso. Eso sí, lo que digo es lo siguiente. El cartel, varios carteles ofrecieron al M dinero para matar gente, una cosa, y él me dice, no, nosotros no somos mercenarios, nosotros somos guerrilleros, ¿sí? Y eso, por ejemplo, a varios carteles les dolió mucho la respuesta del M. Yo soy testigo de eso. Quizás por eso crearon sus propios grupos paramilitares, ¿no? Ahí está. Pero los grupos paramilitares vienen con el secuestro de Marta Nieves Ochoa, en el 81. Ochoa. Ochoa. Pariente de los hermanos Ochoa. No, la hermana. La hermana de los hermanos Ochoa, vale. Que junto a Pablo Escobar formaron el cártel de MAS. Medellín. El MAS, muertes El secuestrados. MAS, muerto secuestrador. Sí. Ellos... Pero eso fue con... Se reunieron los mafiosos, los jefes de los carteles. Pero no el de Cali, parece que no el de Cali no estuvo ahí, estuvo el del Medellín. Y se reunieron como 100 millones de dólares para combatir el secuestro, entre comillas. O para financiar los paramilitares, o crear los paramilitares, ¿no? Aquí donde nació el MAS, después vino todos los otros grupos paramilitares. En esa época, en los años 80, 90, había más de 150 grupos paramilitares en Colombia. Todos financiados por la mafia. Que después se juntaron y crearon las Autodefensas Unidas de Colombia, ¿no? Exacto. Con los hermanos Castaño. exacto. Y entre ellos se mataron, entre ellos mismos, por las divisiones. Pero volviendo, el Palacio de Justicia sí fue un error. Militar y táctico. ¿Pero por qué? Porque allí estaba toda la columna vertebral de la justicia colombiana. Y a los militares no les importa la justicia colombiana. Los militares necesitan imponerse, ¿sí? Que vamos a dialogar con diplomáticos, que vamos a dialogar con políticos. No, vamos a arrasar con todo. Pero fuera de eso, también en el Palacio de Justicia hay gente desaparecida todavía. Y parece que están todavía vivos. Y salió gente viva. Lo sacaron. No sé dónde están, pero hay gente que está viva todavía. Y hay pruebas, más o menos, de los familiares, de la gente que trabaja en la cafetería. Los detuvieron y todo. Pero no tiene nada que ver con el M19. Simplemente eran trabajadores de una cafetería, vendiendo el café o sirviendo el café. ¿Sí? Y guerrilleros. Testigos incómodos, quizás, Sí, ¿no? sí. Y guerrilleros también. Ahí estuvo, a ver. Parece. El Oti Patiño, sí. También parece que salió vivo. El Oti, sí. Un guerrillero. Sí, uno de los comandantes. Pero el ejército, es que... Hablamos de democracia, ¿cuál democracia? En esa época, no. Bueno, actualmente hay más apertura. Pero esa apertura democrática nos ha costado mucho también. Muchos muertos, la UP. La Unión Patriótica, ¿no? Exacto. Que fue el intento por parte de las FARC de integrarse integrarse a la vida social. a la vida política en legalidad, sin armas. ¿Y qué pasó? Pues a la UP les costaron más de 3.000 compañeros Muertos. muertos en ese proceso. Es normal que después de estas cosas haya desconfianza por parte de la guerrilla a la hora de firmar la paz, ¿no? Sí, pero hay una cosa muy importante, es que la FARC no van a entregar las armas. No las van a entregar. Eso me gusta. Porque nosotros entregamos las armas y ¿qué nos costó? Tendremos las experiencias ya. Incluso a ellos también, con la Sí. UP, ¿no? Entonces no. Y yo estoy de acuerdo con la FARC.
Hay que negociar, pero también... No dejarse matar. Exacto. Y por ejemplo, que en esos momentos que la FARC están atacando mucho. Lógico, es normal, porque están negociaciones. Cuando hay una negociación a nivel táctico del conflicto, siempre hay un ataque. Hay ataques de parte y parte para mostrar la capacidad de fuerza. Eso me acuerdo mucho de mi suegro, ¿no? Que era profesor aquí en Londres, Michael Nicholson. Era especialista en análisis del conflicto. Y me decía, Arcesio, mira, en ese momento libre está atacando más porque hay negociaciones. Para mostrar el poderío. Para negociar con fuerza, ¿no? Con fuerza, sí. Y como lo decía en un periódico aquí, estamos al final del túnel de la paz. Y así fue. Entonces, pues, honestamente, a mí me gustan las posiciones que está haciendo la FARC, ¿sí? Hay que hablar, ya dejó no diríamos, esa ideología así cerrada, ¿no? Así, ¿no? Que somos pro Rusia, por Rusia, no, nada, ya. Hay más. Hay un cambio de estrategia política y militar. Ya, por ejemplo, la FARC era rural, ¿no? Ya se metió a la ciudad, pero antes era completamente rural, con Manuel Marulanda. ¿Sí? Y todos los marquetalianos, ¿no? Sí, en Marquetalia, sí. Con Manuel Marulanda o Antonio Marí, como le llamaba él. O se llamaba el compañero, tiro fijo. Pero, en estos momentos, la FARC tiene una posición muy fuerte. Ni el ejército acaba con ellos, ni ellos toman el poder. Entonces, ¿qué? Vamos a negociar, vamos a sentarnos a negociar. Ahora, lo más difícil es cómo integrar 15.000 guerrilleros toda la vida, o cómo integrar un muchacho que nació en la guerrilla, que solamente sabe disparar. Integrarlo a la vida social, sí. A la vida social. O sea, es una infraestructura para el Estado muy fuerte. Te puedes imaginar, por ejemplo, 10.000 compañeros guerrilleros de la FARC integrados a la vida social, la infraestructura. Primero, son rurales. Lo mío, te voy a dar un ejemplo. Cuando tú estás en prisión y sales de prisión, te da miedo de los coches. Pierde el concepto del metro o de cómo caminar. Entonces, te puedes imaginar un chico que nació en la guerrilla, que tiene 18 años o 20 años en la guerrilla, para interesar en la vida social. O sea, que es un reto muy fuerte para el Estado. Tendrán que crear programas sociales. Claro, eso. Te voy a dar un ejemplo, por ejemplo. Fenómeno de esto de los maras. ¿Sí? En Centroamérica. ¿Por qué a Nicaragua no llegó? ¿Por qué llegó a Guatemala y Honduras? A Nicaragua no llegó. ¿Por qué? Porque el gobierno nicaragüense, bueno, los maras fueron en la época de George Bush, el padre, ellos expulsaron casi 200.000 hijos de ilegales en los Estados Unidos. Gente que había huido de las guerras civiles en Centroamérica, ¿no? Y fueron inmigrantes de los Estados Unidos. Se quedaron sin papeles y todo. Y los hijos que nacieron allá, los expulsaron también, porque eran hijos de padres ilegales. Entonces, se fueron para Centroamérica y crearon las pandillas. En Honduras y Guatemala. Pero ¿por qué no en Nicaragua? Porque en Nicaragua tenía mayor... Bueno, la gente de Nicaragua que vivió en los Estados Unidos, bueno, era la contra. Sí. Cuando estaba... Bueno, compañero de Daniel Ortega, ¿sí? En el primer periodo, ¿sí? Después de derrocar a Somoza. Entonces, a los nicaragüenses en esa época, los gobiernos americanos les dio mucho apoyo político y logístico, y bueno, en cambio a los otros no. Entonces, la gente que regresó de nuevo a Nicaragua, se integraron.
actualmente con el gobierno de Daniel Ortega, con el nuevo gobierno de Daniel Ortega. Es increíble. ¿Y por qué los malos nunca llegaron a Nicaragua? Pero sí, se instalaron en Guatemala y Honduras. Entonces es un fenómeno de integración social, reintegración a la sociedad civil. Entonces, en Colombia, ¿sí?, el gobierno colombiano, para reintegrar 10.000, 15.000 compañeros y compañeras, tiene que crear una infraestructura muy fuerte. Que el gobierno lo tiene, sí. Lo que pasa es que el gobierno no quiere hacer nada. Tiene que haber voluntad política. Sí. Claro. Y me gusta lo que está haciendo la FARC, porque antes no querían saber nada. Pues no van al poder, no. Actualmente es la negociación. Vamos a hablar, porque aquí no hay solución armada. Hay que negociar. Ahora, nosotros entregamos las armas y nos costó cantidades, miles de muertos, ¿sí? Ahora, la FARC lo que dicen es, nos vamos a entregar las armas. A mí me gusta mucho eso, honestamente, porque... Para ver que el Estado cumple su palabra, ¿no? Exacto. Sí, honestamente. Vosotros erais bolivarianos. Sí. ¿Cómo viste el proceso revolucionario de Venezuela? Mira, Venezuela, bueno, económicamente, bien, sí. Y Venezuela ha impulsado un desarrollo en diferentes países, ¿sí?, que en estos momentos está transformando mucho el concepto de independencia. Por ejemplo, los Estados Unidos ya han perdido mucha injerencia en América Latina, porque ya hay nuevas alternativas. Tenemos la nueva alternativa, por ejemplo, de Brasil, de un Chile, de una Colombia, ¿sí? O sea que allá, en esos momentos, hay un crecimiento, tanto político como económicamente. Y a partir de esto, es donde los Estados Unidos dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? También hay otro factor, y es la China. La inversión de China, por ejemplo, en Bolivia, con la soya. En Ecuador. En el Perú, porque hay una colonia japonesa, por ejemplo, en el Ecuador. No, en el Perú. Es en el Perú. Es en el Perú, donde hay una influencia japonesa muy fuerte en el... Bueno, partamos de Fujimori. Exacto. Sí. Entonces, yo creo que América Latina ya está muy independiente, ¿sí? Ahora, por ejemplo, lo que pasó con España, en Venezuela, ¿sí?, con las petroleras. No sé si será bueno o malo, ¿no? En Argentina, ¿no? Y en Argentina. Que expropiaron... La expropiación. Sí, con la Kirchner, Cristina. Todavía no se sabe si es bueno o malo la expropiación que hicieron con España. Entonces, hay lo siguiente. Te doy un ejemplo. Colombia vende el crudo a los Estados Unidos, y Estados Unidos regresa en petróleo, sabiendo que tenemos toda la infraestructura allí. Y no solamente en Colombia, en muchos países de América Latina. Tenéis la materia prima, pero no cómo procesarla. Exacto. Entonces, ahí es donde juegan, ¿sí? Ahí es donde juega el capitalismo, ¿sí? Pero en ese momento ya empezaron a crear refinerías mucho más sofisticadas, ¿sí? ¿Cómo procesar el petróleo o el gas? Porque en esos momentos, a ver, hay un país que tiene... Los chilenos van a ir a Colombia, porque el cobre en Colombia parece que es increíble. Y Chile es el país más productor de cobre en el mundo. Entonces, van a ir muchos técnicos a trabajar en Colombia sobre el cobre, porque parece, pero fue un contrato ya millonario que hicieron Chile y Colombia para la explotación del cobre.
Entonces están empezando a explotar la materia prima que tenemos. Y sí, todos los acuerdos que hay en América Latina son con Bolivia, con Perú, con Chile, con Argentina, todos diferentes grupos, ¿sí? Ya no es con los Estados Unidos. Ya en estos momentos hay otras potencias económicas que juegan, ¿no? exacto. Y tras la muerte del comandante Chávez, ¿cómo crees que va a continuar, ¿no? Este proyecto? Hay lo siguiente. Chávez fue muy carismático. Primero que todo. Le hablaba al pueblo a nivel muy popular. Sí. Con Maduro, es un poquito más difícil. Si Maduro dura 2 años, sigue. Los 2 años, los 2 primeros 2 años, es el periodo de prueba, diríamos, con Maduro. Porque Capriles ya, como decimos, cometió un error. Maduro de irse a Colombia a hablar con Santos. Ese fue el error de Maduro la semana anterior. ¿Qué tiene que ir Maduro a Colombia a hablar con Santos, con el presidente Santos? ¿Para qué? Y entre Santos y Chávez hubo Bueno, con Uribe, ¿no? Más bien. Fue con Uribe, claro, pero es que Capriles fue a Colombia, pero Santos fue el puente, o va a ser el puente, que Capriles hablará con Uribe. Ahí está el meollo. Sí, porque Capriles, sí, hablar con Santos, pero ¿cuál Santos? No, era el puente, Santos era el puente para hablar con Uribe. Porque Uribe tampoco puede sacar el clavo con Chávez, porque Chávez humilló a Uribe. Y Uribe se creía muy, muy fuerte, pero ¿para qué? Que están afuera allá, en Venezuela, bueno, venga, compruebe a ver. Pero Chávez sí, a Uribe lo paró, no, usted aquí no se mete. Y me gustó mucho la actitud de Chávez. Defendió la soberanía. Exacto. Cosa que Correa no hizo, ¿no? En Ecuador. En Ecuador con las FARC. Cuando bombardearon a Raúl Reyes. Sí. Exacto. Pero en esos momentos, Venezuela dice a Colombia, no, usted aquí no tiene nada que ver. Y Santos, el error de Santos fue entrevistarse con Capriles. Capriles a que va a Colombia. Y honestamente, para mí Capriles no, es la extrema derecha. Maduro, que es un poquito ordinario, sí, pero Maduro va a madurar, diríamos así. Sí, y empezó despacio, pero hay que darle tiempo. 2 años. Despacio pero firme. Sí. En 2 años, sí, pasa los primeros 2 años. Bien. Pero también Maduro está en una encrucijada. Sí, porque, por ejemplo, Maduro, en esos momentos no hay papel higiénico en Venezuela. Tienen que importar el papel higiénico. ¿Por qué? Las multinacionales de Capriles, miren, capitalistas fuertes, no producen. ¿No? ¿Para qué vamos a producir? Que se mueran. Entonces ahí está el... Ahora, ¿qué alternativa hay para Venezuela? No está fácil. Para Maduro no está fácil. Pero Maduro, que recibió el legado de Chávez, ¿sí? Entonces, la política, por ejemplo, de Maduro es seguir el ejemplo de Chávez, lo que dejó Chávez. Con América Continuar. Continuar. ¿No? Sí, es continuar. Que a Colombia no le conviene intereses, ni a otros países de América del Sur tampoco les conviene. El programa de Chávez, por ejemplo, con Cuba, con Martín, con varias islas, ¿sí? No, regalamos el petróleo. A los Estados Unidos no les interesa. No, tengámoslos ahí, dependientes de nosotros. Carlos Chávez, no, tenemos el petróleo y lo vamos a regalar. ¿Qué pasa aquí también en Londres? Algunas gasolineras, ¿sí?
Cuando Chávez vino aquí a hablar con Ken Livingstone, Ken el Rojo, sí, como le decimos, ¿no? Lo conocemos, sí. Algunas gasolineras son dadas por el Estado, por el país de Venezuela. Y ahí la gente pobre no paga. Sí, tienen que llevar un carnet, pero bueno, para echarle la gasolina, poner su gasolina. Pero eso no le conviene al capitalismo. No, al capitalismo no le conviene el populismo, ¿no? Me interesa que paguemos. O sea, exacto, todo hay que pagarlo. Entonces son ejemplos, ¿sí? Sí, como decía poeta, lo más sencillo en este mundo siempre es lo más profundo, ¿sí? Ahí está el petróleo, bueno, sí, para el pueblito. Pero el capitalismo, se ponen nerviosos. Y otra cosa que yo veo en estos momentos es que la sociedad ya comienza a transformarse mucho más. Ya los medios de comunicación, si vemos estos días en la manifestación en Turquía, por ejemplo, es increíble lo que pasó en Turquía. Hace años no pasaba eso en Turquía. Pero la gente dice, no, pero ya no podemos aguantar más. Eso tiene que cambiar. Y te digo lo siguiente, Ricardo. Va a haber una revolución, no armada, no, pero sí va a haber una revolución muy intelectual. Y de otras formas diferentes, sí. Uno de estos muchachos de 15, 20 años, cuando le hablan a uno se queda, pero, coño, tienes toda la razón. El problema no es que le den el desempleo, tener el dólar, no. Es mucho más allá. No queremos estar en la casa, no queremos estar ahí no, vamos más allá. Ahora, voy a hacer otra palabra, pero bueno, el tipo el banquero, el jefe del banco que gana 200.000 libras al mes y espera un bono de 3 millones. ¿De quién? Del pueblo. Porque a usted sobregiras 1 libra y te cobran 36 libras al mes. O 6 libras al día. Si no te pones si no cubrís tu mínimo. El mínimo, sí. Tú no, el capitalismo no. Bueno, hay que robar y dejar robar. Sí. Así no los términos, sí. Está pautado para el rico, ¿no? Como decían, yo estaba en un país en el este, ¿no? Entonces, qué bueno, que no, que la visa es suya, que no, pero bueno. Entonces me dice el policía, es que yo también como. El policía también come, me lo dijo en inglés. Y yo, tú, ok, $5, bueno, chinga. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por habernos atendido, eso. Bueno, Ricardo, con mucho gusto. Bueno.